Jorge, mira, algún comentario. Eh, Voy a dejar de compartir. O sea, acerca de cómo ella describe que, dice el siglo XVIII, ¿no? Veía el mundo. Bueno, lo que pasa es que en el siglo XVIII la gente tenía los mismos ojos y la misma cara que nosotros. En cierta forma, nuestra construcción del mundo depende de cómo nosotros somos. Solamente el desarrollo de la abstracción es lo que ha permitido que se hagan cosas diferentes, pero en la medida que nosotros tratamos de modelar el mundo que percibimos, por supuesto, ese mundo que construimos está vinculado con la forma en como nosotros percibimos, y eso tiene que ver con la forma como nosotros estamos organizados. Bueno, ¿Correcto? un detalle, algo que comenté creo antes que tú llegaras es que creo que un mensaje de ella, yo interpreto es que tú acabas de hablar de modelar, ¿no? Yo creo que ese es un concepto moderno. Creo que en el siglo XVIII no tenían, o sea, ese concepto. Ellos pensaban que la geometría de Euclides describía el mundo con Real, certeza. exacto, exacto, porque realmente el tema central desde que el ser humano empezó a razonar, y eso se ve en la filosofía presocrática, es que ellos hablan del mundo como lo ven y piensan que es la realidad. ¿Te das cuenta? Es decir, el hecho de que el mundo no es como nosotros lo vemos, como dices tú, es una cuestión muy reciente, inclusive todavía intuitivamente nosotros pensamos que el mundo es como nosotros, como lo ven nuestros ojos que se han de comer los gusanos, como dice la Y bueno, viejita. bueno, y a mí me gusta que ella dice que la arquitectura, en cierto modo, nos Lo alimenta, mismo, ayuda, nos convence, nos lava el cerebro porque todos los edificios son rectangulares, claro, paralelas, exactamente. etcétera, que es euclidiano. O sea, que ayuda a lavarnos el cerebro de que el mundo es euclidiano. Bueno, y ahora en la segunda parte ella va a explicar la aparición de la geometría no euclidiana. Es que eso es natural, porque realmente nosotros desarrollamos ese esquema porque por un efecto práctico, un práctico desde el punto de vista natural, es decir, tenemos que vivir en ese mundo, tenemos que comer de ese mundo, tenemos que respirar de ese mundo, o sea que lo primero que tenemos que hacer es inventar un mundo que es como el que nosotros necesitamos tener. ¿Te das cuenta? Entonces la abstracción es un esfuerzo ya del intelecto, es un desarrollo de una parte del cerebro que no se desarrolló inicialmente y que entonces ya te lleva a otro espacio. Y ese es el que nos permite de resolver los problemas que no se resuelven, que no son los resuelvos prácticos, que se resuelven con lo que es el mundo perceptible, el mundo intuitivo, el mundo de los niños, el mundo de la gente normalmente, el mundo del vulgo, el mundo vulgar. Lo demás ya son ejercicios intelectuales que dependen justamente de todo el mecanismo que hemos desarrollado nosotros para expresar ese mundo que tenemos y su red de abstracción, básicamente. Este, Eh, un comentario, si es posible, Por favor. no solo si es posible, ¿no? Este, fíjate, pero hay otros elementos allí que ella no ha discutido todavía, pero que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué eh, ese, esos postulados euclidios no eran cuestionados también? Bueno, entre otras razones porque la Iglesia Católica los adoptó como principio y se oponía a que cualquiera los cuestionara. Y de hecho, el atraso fundamental en las matemáticas occidentales con respecto a todo el tema de los infinitesimales, y de nuevo hay un libro muy bueno acerca de eso que ya se lo recomendé hace tiempo, es porque, de hecho, el nacimiento de los caballeros templarios, para que lo sepan, se debía a la oposición a que los infinitesimales fueran postulados, porque iban en contra de los principios de Euclides, de acuerdo con ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, nació la orden precisamente de los templarios, entre otras cosas, para proteger a la iglesia de esas blasfemias tan terribles. Y, y es parte del atraso también el convencimiento. O sea, Euclides era incuestionable. Si tú cuestionabas a Euclides, estabas cuestionando a la iglesia. También ese era
otro tema que ella no ha mencionado, pero pienso que es bien importante, ¿no? Porque precisamente ese tema fue el... Y hubo un gran filósofo y gran matemático, uno de los grandes matemáticos de la historia, que se llamaba Arquímedes, que tú mencionaste antes, que sí atacó el problema de los infinitesimales y que sí empezó a utilizarlos. Y creo que es el primero que hizo algo como lo que hacemos nosotros cuando le enseñamos cálculo a los muchachos, que dividimos en triangulitos muy pequeñitos un círculo para decir cómo podemos calcularlo. Fue Arquímedes el que empezó todas esas cosas, pero todos esos trabajos de Arquímedes eran anatema. Eran anatema porque iban contra los, no eran como los postulados, no estaban basados precisamente en un razonamiento que partiera de una axiomática y te llevara a una conclusión inescrutable. Entonces creo que ese aspecto no lo ha discutido ella, pero creo que es importante. Bueno, Ah, quiero comentar una cosa que me has hecho pensar. Bueno, en este libro que mencioné antes y que, bueno, ya pondré en la referencia, él habla de cómo eh, se enseñaba la geometría de Euclides, o sea, era como algo que memorizaban las demostraciones por sí, o sea, creo que dice hasta el siglo XIX, que, o sea, era como una, bueno, y que mucha gente terminaba odiando el libro porque era una cosa memorizar las demostraciones tal como las hacía Euclides y no había, como decir, eh, espacio para creatividad, era simplemente aprenderse de memoria unas cosas. eh, eh, bueno, no menciona el catolicismo y tal, del cristianismo. Ahora, el otro libro que me he perdón, comprado hace perdón. poco, que no me he leído aún, del tema de Euclides y la historia de Euclides, es este, sí, pero se ve bien. Bueno, dale, Jorge. No, es que Emiro introduce el concepto del cristianismo y efectivamente estoy de acuerdo con él, pero el cristianismo es después de Cristo. Antes de Cristo no había cristianismo y realmente Euclides es 300 años antes de Cristo. Y la problemática que describe, que indica Emiro, también existía desde antes de Cristo. O sea, que es algo así de como una reacción a lo establecido. Y sí, inclusive, eh, veamos, el juicio de Sócrates era porque estaba en contra de los dioses, y eso no era por cristianismo, sino nuevamente por el concepto de religión. Y, o sea, que más que el cristianismo es un caso particular del aspecto religioso, pero el aspecto religioso no está restringido al cristianismo, sino a una actitud del ser humano de estar creyendo en algunas cosas fundamentales, vamos a decir, y eso ha existido desde que existe humanidad, pues, desde que existe humanidad. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Emiro, pero lo que no creo es que sea estar restringido al cristianismo, que normalmente es el que usamos nosotros por ser nosotros de una cultura cristiana, o sea, es el que atacamos directamente, pero en cierta medida eso aplica a cualquier pensamiento que no esté fundamentado en la razón, vamos a hacer así. Así más o menos y eso ha ocurrido en todos los momentos, incluyendo en este momento, ¿ok? Yo Ok, estoy de si acuerdo yo con tengo Jorge 100%, entre paréntesis, ok, porque mi idea no es, lo que estoy apuntando es la razón por la cual durante toda la historia reciente, de los siglos después de, si tú quieres, cuando la Iglesia Católica adopta a Euclides como la, la forma oficial de pensamiento, entonces en ese momento esto impidió aló, que se siguieran desarrollando esas cosas. Yo te oigo, ¿por qué tú no crees que no te oímos? No, creo que le está contestando una llamada. Ah, ok. Entonces, Jorge, antes había mencionado precisamente la naturaleza, si tú quieres, yo no le voy a decir religiosa, pero sí mística que tuvo Platón, dogmática. pues, o dogmática, si tú quieres, que tuvo Platón, ¿no? Pero iba a decirte, fíjate, eh, Platón y por supuesto también los pitagóricos, como tú sabes, pero Platón en particular, con su teoría del eudo, y en particular en matemáticas, insistiendo que
geometría vivía en un mundo que sí existía aparte del nuestro, contribuyó también a este tipo de... Fíjate que esa es una abstracción interesante que yo no la veo tan vinculada a nuestro modo natural de razonar, ¿no? A lo mejor porque yo soy muy bruto, pero yo no la veo así. Pero ciertamente pensadores como él y Aristóteles sí pensaron que había un mundo perfecto y absoluto, que era el mundo de Leidos, el mundo de las ideas, pero en particular el mundo de la geometría, y que existía independientemente de nuestra existencia. Estaba allí y, y esas cosas estaban reflejadas precisamente en el uso que luego adopta Aristóteles como alumno de Platón, que agarra y desarrolla una serie de instrumentos lógicos que se basan en una axiomática, en el silogismo y una serie de razonamientos, ¿verdad? Que se podían hacer porque eran supraterrenos, vamos a decirlo de esa manera, y que luego también adopta Euclides y, por supuesto, lo adoptaron muchas religiones probablemente, pero el caso concreto de la religión católica es que la religión católica perseguía también a quienes se opusieran a esto y prohibía la discusión. Lo que acaba de decir Gustavo, que dice ese libro es cierto, estaba prohibido discutir. Es más, no se veía bien que tú trataras de hacer una prueba distinta de la que estaba en los principios, porque, cónchale, esa era la palabra establecida, como era la Biblia la palabra establecida, etcétera, etcétera. Entonces, es indudable que eso influyó muchísimo y hay, como te digo, por lo menos un par de libros que he leído que hablan sobre este tema. Uno se llama Infinitesimal, otro se llama creo que se llama algo así, traducido como eh, la, la, el- la idea matemática que, que casi destruye al mundo, una cosa así, que es de nuevo el problema de los infinitésimos, lo que llevó finalmente al cálculo. Bueno, que fue toda una batalla contra la iglesia para poder discutir libremente ese tema. Sí, entonces digo que es un punto importante porque, bueno, como seguramente ella va a decir más adelante, el advenimiento del cálculo infinitesimal va a ser muy importante para que se pueda postular una geometría diferente de la euclidiana. Bueno, ya vamos a ver ahora la segunda parte. Un par de comentarios. Bueno, o tres, perdón. Eh, bueno, primero, antes que me olvide, quiero mostrar aquí mi pantalla, porque ella comenta acerca de que los, los primeros eh, perdón, que Newton, la primera ley de Newton fue hecha por Descartes y alguien más menciona ella. Para mí eso fue una sorpresa que ella dice eso. Lo que yo tenía entendido es lo que dicen aquí. Dicen, primera ley o ley de la inercia y Newton tomó la ley de la inercia de Galileo. O sea, yo sabía que Galileo, o sea, yo entendía que Galileo tenía esta primera ley ya, pero ella dice que fue descartista. Ahora, otros comentarios históricos, em, ya que estás hablando del cristianismo y tal, en- eh, de lo poquito que sé, entiendo que fue Santo Tomás de más o menos por el siglo 10, 9, 10, no me acuerdo bien cuándo vivió, que integró, o sea, que después que consiguieron eh, traducciones de Platón, Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino como hizo la integración de Aristóteles con el cristianismo.